Gracias. Señor secretario. Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, iniciativa correspondiente al boletín 11.077-07. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificando la discusión inmediata. Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión de 9 de julio de 2019 y cuenta con un segundo informe de la entonces Comisión Especial, encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, también con un segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, de los cuales resulta que, para los efectos reglamentarios, no hay artículos del proyecto de ley que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones. Las Comisiones Unidas, además, efectuaron un conjunto de modificaciones al texto despachado previamente por la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género, gran parte de las cuales fueron acordadas por unanimidad. En tanto, las otras fueron aprobadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna de las señoras senadoras o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existieran indicaciones renovadas. Entre las enmiendas unánimes, las relativas a las siguientes disposiciones requiere de 26 votos favorables para su aprobación por corresponder a normas de rango orgánico constitucional. Los artículos 9, letra A, artículos 29, 34, 35, 36, 39, inciso final, 40, inciso tercero, 41, 44, inciso primero, y los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, incisos primero, segundo y tercero. Todas disposiciones contenidas en el artículo primero del proyecto de ley, así como los números 10, 14 y 15 del artículo cuarto y el artículo quinto, con excepción de la letra B del número 5. Por su parte, la enmienda relativa al artículo octavo de la iniciativa requiere de 26 votos a favor para ser aprobada por tratarse de una norma de quórum calificado. La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, en su artículo primero, los artículos 7, 9, 18, 19, 26 y 39. En su artículo cuarto, los numerales 5 y 7. En su artículo sexto, el artículo 161D, propuesto en su número 2. Y acerca de la primera disposición transitoria, todas en los términos en que fueron aprobadas por las Comisiones Unidas como reglamentariamente corresponde. La referida comisión deja constancia para los efectos reglamentarios que no introdujo enmiendas al texto despachado por las Comisiones Unidas en su segundo informe. Consigna además que las mencionadas disposiciones de su competencia fueron sancionadas por dichas instancias en sus mismos términos con las votaciones unánimes y de mayoría que en cada caso se registran en el informe. Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en las Comisiones Unidas recaen en las siguientes disposiciones. En el artículo primero, recaen sobre los artículos. Primero el artículo quinto, artículo 6, artículo 8, artículo 10, artículo 11, artículo 12, que es una norma orgánico constitucional, artículo 13, artículo 14, artículo 15, en el párrafo segundo nuevo, artículo 16, en el artículo 17, el artículo 18, el artículo 19, el artículo 20, el 21, el 22, en el párrafo tercero nuevo, el artículo 23, norma de LOC, el artículo 24, igualmente, artículo 25 que es nuevo, artículo 26 nuevo, artículo 27 nuevo, artículo 28 nuevo, eliminación del epígrafe del título quinto, título 3 nuevo, párrafo 1 nuevo, artículo 30 nuevo, artículo 31, orgánica constitucional, artículo 32, artículo 33, que en su inciso final también es una norma orgánica constitucional, párrafo segundo, el artículo 38, orgánica constitucional, artículo 40, incisos primero y segundo, son todas normas de orgánica constitucional, párrafo tercero, el artículo 42, la eliminación del artículo 38, el artículo 44, el artículo 51, que es LOC. En el artículo cuarto, el número 1, el número 4, el número 5, el número 9, nuevo. En el artículo quinto, la letra B del número 5, norma orgánico constitucional. En el artículo sexto, el numeral 2, el artículo séptimo nuevo, el artículo décimo nuevo. Finalmente, su señoría,
es importante señalar que las Comisiones Unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordaron reemplazar la denominación de la iniciativa con la finalidad de adecuarla al contenido y objetivo de su texto por el siguiente: proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el texto aprobado por dicha Comisión Especial, las modificaciones efectuadas por las Comisiones Unidas y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones. Es importante además señalar que se ha presentado por parte de la honorable senadora señora Evansperger votaciones separadas de 13 votaciones separadas, la primera el inciso primero del artículo 1, la segunda la letra C, F y H del artículo 6, la 3, una votación separada de la expresión omisión que se encuentra en la letra I del artículo 6, la 4, el inciso final del artículo 7, en la 5, la expresión sensibilización y la oración de la letra A del artículo 9, que es norma orgánica constitucional, la número 6, la expresión sensibilización de la letra E del artículo 9, el número 7, el artículo 10, la 8, el inciso primero del artículo 12, la oración que ahí se señala, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con la familia o cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género. La novena es la oración final del artículo 12, la décima la oración del inciso tercero del artículo 20 y derivación de las víctimas y las instituciones públicas o privadas competentes, la undécima la oración del inciso sexto del artículo 20, cuando las circunstancias del caso lo ameriten, la duodécima del artículo 22 y la decimotercera del artículo 33. Junto con estas votaciones separadas también se presentaron las siguientes nuevas indicaciones por parte de la senadora señora Evansperger. En el artículo 10, en la página 10 del comparado, para reemplazar en las letras A y B las expresiones toda acción o omisión por toda conducta. En la indicación número 2 de la página 29, al inciso primero del artículo 8, para reemplazar la expresión las medidas de prevención de la violencia de género por las medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer en razón de su género. La tercera indicación, al inciso primero del artículo 20, para agregar luego de la expresión especialmente la frase niños. Y la cuarta indicación, al inciso cuarto del artículo 20, para agregar luego de la expresión a las mujeres la frase niños, niñas y adolescentes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. A ver, tenemos tres situaciones diferentes respecto de este proyecto. Primero, un conjunto de modificaciones que se aprobaron en las distintas comisiones, que son 60 y... ¿Sí? ¿61? Bueno, vamos a decir el número exacto, son varios. Segundo, 13 votaciones separadas que se han solicitado por parte de la senadora Evansperger. Y en tercer lugar, 4 indicaciones que han sido incorporadas por la senadora Evansperger. Entonces, hay que buscar un sistema que esto lo haga plausible, digamos, dentro de lo que uno espera. Yo partiría pidiendo primero, respecto a las indicaciones, a ver si hay unanimidad para poder verla. Le ofrezco la palabra a la senadora Evansperger. Efectivamente, presidente, gracias. Estas 4 indicaciones que yo presenté son indicaciones nuevas, por lo tanto se requiere de la unanimidad de la sala, si no, no las puedo presentar. Son 4 indicaciones que no van al fondo del proyecto, sino que simplemente lo mejoran según algunas indicaciones que nos han dado algunos abogados y también la Secretaría de la Comisión, ¿no es cierto? En el artículo 6 es simplemente reemplazar la palabra acción o omisión por toda conducta. No cambia nada más que eso, porque conducta es más amplio. En el inciso octavo, para seguir, que es algo de lo que yo votaba en contra, pero que además para seguir la misma frase en toda, que se usa en todo el proyecto, cambiar
la expresión las medidas de prevención de la violencia de género por las medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer en razón de su género, que era como se utiliza, ¿no es cierto?, en el Estatuto de Belén de Parada, que es además algo que ocupamos nosotros de base en esto, porque además, si usted mantiene solo las medidas de prevención de violencia de género, puede ser cualquier medida, cualquier tipo de violencia de género, no necesariamente a las mujeres, niñas y adolescentes, sino que cualquier tipo de violencia de género más amplio. La tercera es agregar la palabra niño en un tema tan importante como el que ahí se señala, y en el inciso cuarto del 20 es agregar a la expresión de mujeres, como lo habíamos hecho en otro artículo, la frase niños, niñas y adolescentes, para incluirlo en eso. Esas son las 4 indicaciones, ninguna modifica el fondo del proyecto, lo corrige, pero esto requiere la unanimidad. Entonces, presidente, debería hacerlo primero porque si no se descarta el tiro 4 votaciones. Gracias, presidente. Ok, me parece claro. Pido la unanimidad para poder ver esas 4 indicaciones en el momento adecuado, que son... No hay acuerdo. Ok, entonces tendríamos que ir votación por votación. Dentro de este concepto, yo traté de pedir la unanimidad para que hubiera buena voluntad de poder despachar las cosas, pero... ¿Ah? Tenemos que ir... Perdón, senadora, me pidieron... senadora... ¿Cuál de...? Senadora Pascual. Senadora Pascual, usted pidió primero. Por eso. Gracias, presidente. No, yo levanté la mano para no dar la unanimidad con respecto a las últimas indicaciones nuevas, puesto que este proyecto de ley lleva más de un año en Comisiones Unidas y tuvimos una nueva comisión el día lunes, por lo tanto, de verdad que no amerita, digamos. Distinto es la propuesta de ordenamiento de las votaciones y que obviamente estoy en absoluto a favor que puedan agruparse para poder hacer una votación más económica. Requiere una unanimidad, sí. Sí, por eso requiere no, pero está todo su derecho, senadora. ¿Sí? Por eso pregunté y si no hay una unanimidad para ver las indicaciones, no hay unanimidad. Así que vamos directamente. Tiene razón, o sea, no se van a ver las indicaciones planteadas por la senadora Evans-Berger. Entonces aquí habría 2 posibilidades. Votamos, lo que yo sugeriría, a menos que vamos votando cada una de las votaciones separadas en el orden del proyecto. Al final, luego de lo cual, y tendríamos que votar al final, porque de otra manera es imposible armonizarlo, ver la votación de las indicaciones que fueran aprobadas por mayoría, porque si no tendríamos que ir uno por uno. Estoy tratando de hacer una cosa más sensible, digamos. Primero las indicaciones y después, al final, cuando corresponda, las votaciones separadas. Porque, a ver, ¿por qué no podemos hacerlo al revés? Porque hay votaciones separadas que inciden en lo que se está aprobando. Entonces no se me ocurre otra fórmula para hacerlo más rápido. Si no, no se me ocurre. Senadora Núñez. Sí, a ver, yo recojo un punto, digamos, que planteó la senadora Pascual respecto a que, claro, tuvimos recién sesión y lógicamente uno podría esperar que hasta allí se agregaran indicaciones, pero también es cierto que hasta este momento se puede hacer. Entonces, creo que a días de conmemorar nuevamente un Día Internacional de la Mujer, lo que no puede pasar en el Congreso Nacional, porque mañana eventualmente se ve en la Cámara, es que, y lo voy a decir de esta manera bien coloquial, nos mandemos el papelón de que nuevamente por cuestiones de trámite y falta de tiempo, porque no están todos los senadores y senadoras presentes, oficialistas y de oposición, no podamos despachar este proyecto. Entonces, yo creo, ojalá podamos facilitar todo esto, recoger esas indicaciones que propone hoy día la senadora Evans-Berger y que ojalá tengamos el trámite lo más expedito posible a propósito del tiempo. Hay normas de quórum, que ojalá, por ejemplo, votemos todo aquello que no se haya pedido por separado y luego, bueno, evidentemente tendremos que ir discutiendo uno por uno. Gracias, presidente. Yo estoy tratando de hacer, senadora Núñez, déjeme explicarlo. Ya, pero yo quiero igual, voy a solicitarlo de nuevo. Ya. Voy a solicitar la unanimidad para que se puedan ver en el momento adecuado las indicaciones de la senadora Evans-Berger. Si le parece, ya. Otorgar la unanimidad. Ya. Muchas gracias.
A ver, lo que yo sugiero es lo siguiente. Yo pido harta atención porque esto no es tan fácil de poder implementarlo. No son 61, disculpa, son 47 votaciones respecto de artículos que fueron modificados y que jurídicamente corresponde votarlos, ¿ok? Son 47. Adicionalmente, hay 13 votaciones separadas. Tenemos dos opciones. O hacemos las 60 votaciones una por una, que es lo que corresponde, pero yo entiendo que hay un ánimo de intentar a lo menos facilitarlo, o buscamos el siguiente sistema. Se votan primero las votaciones separadas, luego de lo cual, o al final de lo cual, cuando corresponda, se vota las 47 resto modificaciones. ¿Por qué no se puede hacer al revés? Porque eventualmente, si hay una votación separada que incide en la otra votación aprobada, se produciría una contradicción que haría imposible cualquier despacho. ¿Está bien? Sí. Vamos entonces en las votaciones separadas y después vamos a votar tanto las unánimes como las otras. Votamos al final. Al final. Senadora Núñez. Entiendo que obviamente partimos por las separadas porque puede incidir el resultado, pero después de las separadas se da a entender entonces el proyecto, el resto aprobado, digamos, o vamos a tener una sola votación de esas 47. Hay una votación, no, jurídicamente hay que hacer la votación. Por eso, pero una de las... Pero haríamos una votación de las 47. Ya, ok, gracias. Esa es la propuesta. Sí, está bien. Ok, estamos. Vamos entonces a la primera votación separada. La primera votación separada solicitada recae en el inciso primero del artículo 1, que se encuentra en la página 2 del comparado, que señala: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Inciso primero. Ofrezco la palabra, senador Moreira, senador ministro, si me pueden salir, justo están pidiendo los horarios. Señora senadora Ensperger. Presidente, a mí lo que me preocupa, ¿por qué pedí la votación separada de este inciso primero, no es cierto? Porque es redundante y peligroso esta frase, por las siguientes razones. Uno, es como si en el Código Penal nosotros pusiéramos que se prohíbe el asesinato de hombres o mujeres. Eso es un hecho prohibido per se. Y que bueno, uno puede decir es redundante, está bien, pero como está redactado, al decir toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, le estamos entregando ese derecho a la mujer, lo que puede hacer nacer, ¿no es cierto?, la responsabilidad extracontractual del Estado que tendría cada mujer que es agredida cuando alguien la ataca con violencia. Sí, por una falta de servicio, ¿no es cierto?, porque el Estado no está cumpliendo este derecho que asegura acá. Si eso, o si este Senado está consciente y el gobierno de eso, de esa responsabilidad extracontractual, ok, porque a renglón seguido, ¿no es cierto?, cuando viene el resto del artículo, se habla claramente del objetivo de la ley, que es prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Pero la declaración primera en que decimos, y que por cierto que todos compartimos, que toda mujer tiene el derecho a una vida libre del gobierno de violencia, al estar acá, hace nacer la responsabilidad extracontractual del gobierno por falta de servicio en caso de que una mujer el día de mañana sufra violencia, que eso va a ocurrir. Vuelvo a decir, esa es la razón, presidente, por la que hemos solicitado votación separada. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Senador Lago, está usted inscrito, pero no sé si es para otra cosa, ¿no? Senadora Allende. Presidente, primero quiero alegrarme de que hay un buen ánimo. Me parece sumamente importante porque este proyecto lo hemos trabajado un largo tiempo. Primero la Comisión de Mujer, Comisiones Unidas, en definitiva ha sido un proceso complejo y quisiéramos obviamente la mejor legislación y poder decir como país, más aún en la cercanía de este aniversario, decir un 8 de marzo, al menos somos capaces de contar con una ley marco que pueda prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Dicho aquello, y por eso me alegro que en definitiva tengamos esa buena disposición, lo que decía la senadora Luz Pegel, la puedo entender, ella está de acuerdo con el fondo
pero tiene esta duda. Pero la verdad es que me parece que esté bien como declaración básica de que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, enmarcado. Ahora, si ocurre de que hay violencia, que va a haber siempre, porque en ningún rincón de este mundo hemos erradicado la violencia y los femicidios, en fin, desgraciadamente, va a ocurrir, no significa que el Estado va a ser demandado a cada instante, porque esto ocurre en las mujeres, ocurre en otras políticas sociales donde se dice que tiene que asegurarle la educación y nosotros sabemos que hay situaciones en las cuales no se asegura, o la salud, etcétera, etcétera. En resumen, presidente, yo creo que está bien que se ponga tal cual toda, como justamente artículo 1, el objeto de la ley. Creo que es sumamente importante decir, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Creo que es el enunciado número 1 fundamental y yo lo dejaría, no sé si la senadora Esbegue se allana a lo que le estoy señalando por su intermedio, presidente, pero creo que es bueno dejarlo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en votación. Quienes estén por mantener la norma que viene propuesta por la Comisión votan a favor. Quienes estén por rechazarla por las razones que ha planteado la senadora Ensperger votan en contra. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando el inciso propuesto por las modificaciones introducidas por las Comisiones Unidas, 25 votos, por la negativa rechazándolo 8, abstenciones 4, pareos 1, el senador Chaguán y el senador Araya. Aprobado, por tanto, como venía de la comisión. Vamos a la siguiente. Luego se solicitó las votaciones separadas de las letras C, F y H del artículo 6, que se encuentran en las páginas 11, 14 y 16 del comparado. Letras C, F y H. Ofrezco la palabra a la senadora Ensperger. Gracias, presidente. Hemos pedido esta votación separada porque entendemos que la letra C, ¿no es cierto?, es innecesaria, ya que la violencia sexual está claramente sancionada en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo establecen los artículos 150D, 16C y 363 a 372 ter del Código Penal, y en disposiciones también del Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo. La letra F es, presidente, extremadamente amplia y puede dar lugar a situaciones difíciles de configurar. En todo caso, las personas afectadas en sus derechos fundamentales por la actuación de un órgano público siempre van a tener la posibilidad, porque así lo establece también nuestra Constitución y las leyes, de recurrir a la acción de protección para restablecer el imperio del derecho. Y la hipótesis de la letra H, ¿no es cierto?, ya también está regulada y regulada recientemente en la legislación que aprobó este Congreso a través de la Ley 21.643, que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o violencia de género. Por esas razones yo pedí la votación separada porque voy a votar en contra de estas tres letras, presidente, por las razones expuestas. Muchas gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Senadora Pascual. Sí, presidente, muy breve. El objeto de esta legislación, que debo recordar que fue enviada al Congreso en noviembre del año 2016, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es precisamente generar una ley integral y, por lo tanto, una definición y un aporte legal, en términos de ley, que permita poder
definir para poder hacer más acción en términos de la prevención de la violencia, distintas manifestaciones de violencia. Y precisamente lo que se pide hoy día de votación por separada son manifestaciones de la violencia que son bastante relevantes, entre esas la violencia sexual. Y por lo tanto yo convoco a mis colegas a poder votar a favor esta votación en separada. Ok, ofrezco la palabra en votación. Del mismo modo anterior, aquellos que están por aprobar la indicación como viene de la comisión votan que sí, quienes están por rechazarlo como viene de la comisión votan que no. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa aprobando la norma como viene de la comisión, 33 votos; por la negativa rechazándola 5, abstenciones 0. Aprobado en la indicación como viene redactada. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente corresponde a la solicitud de votación separada en la letra I del artículo 6 de la expresión omisión, que está en la página 19, la expresión omisión. Senadora Ebensperger, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Acá pedimos esta votación separada solamente para poder votar en contra la palabra omisión en la letra I del artículo 6. En ella, ¿no es cierto?, se habla de la violencia ginecobstetra y claramente, si se mantiene la palabra omisión, se va a abrir todo un debate sobre la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo, objeción de conciencia que hoy día es permitida en nuestra legislación. Al incluir aquí en esta definición la palabra omisión, va a dar lugar a interpretaciones y algunos van a interpretar, ¿no es cierto?, que ya estaría, a partir de aprobación de esto, derogada la objeción de conciencia en la realización de abortos por 3 causales. Eso, Presidente. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. ¿No hay? ¿Nadie pidió? Bueno, en votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa aprobando la norma como viene en el informe de la comisión, 19 votos; por la negativa rechazándola 21, abstenciones 0. Respecto a la expresión omisión. Rechazada, por tanto, la expresión omisión del proyecto como venía del ejecutivo de la comisión. Vamos a la siguiente. La siguiente corresponde al inciso final del artículo 7, que se encuentra en la página 27 del comparado, que es inciso final, que es del siguiente tenor: el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley número 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género. No, simple. Todavía no llegamos a eso. Ofrezco la palabra, senadora Ebensperger. Gracias, Presidente. Yo esta la voy a retirar, solamente la puse para hacer el punto, porque me parece, una vez más, que es redundante, que es una mala técnica legislativa, porque todas estas facultades, todo este inciso que aquí aparece, ya está en la legislación, en la ley, ¿no es cierto?, que crea el Ministerio de la Mujer, en las atribuciones del Ministerio, en el artículo 1 a 4 de la ley 20.280. Entonces, hacer el punto de una mala técnica legislativa, Presidente, pero en aras del tiempo voy a retirar esa votación.
Se retira, por tanto, la petición de votación El separada. artículo 7. Es la número 4 que estaba, Sí. sobre el 7. Vamos a la siguiente. La siguiente, en la letra A del artículo 9, de la expresión y sensibilización y la oración, estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género. Esta norma es una norma orgánica constitucional, requiere 26 votos para su aprobación. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Página 32 y 33. Gracias, Senadora presidente. Pérez. Acá hemos pedido la votación separada, ¿no es cierto?, porque creemos que es importante que se elimine la expresión sensibilización de las letras A y E. La sensibilización debe ser el resultado de la capacitación y las campañas de difusión, pero usted no la puede exigir por sí misma porque eso es un concepto extremadamente subjetivo que no vas a tener siempre problemas de interpretación y finalmente, ¿no es cierto?, la ley se termina convirtiendo en letra muerta. La última oración de la letra A, que también hemos pedido en este punto, la votación separada del artículo 9. No censure. En que habla de considerar la perspectiva de género. La perspectiva de género no está definida en ninguna norma. Entonces volvemos a hacer algo subjetivo respecto de lo cual existen distintas definiciones y políticamente todos tenemos una percepción o una interpretación distinta de cómo debe definirse. Entonces, cuando en una ley se habla de perspectiva de género, debiera al menos haberse definido para ser una norma clara y que no diera lugar a equívocos el día de mañana. Por eso hemos pedido estas votaciones separadas, presidente. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Senadora Pascual, pero le pido para el futuro que marque ahí, porque si no, aquí hay que marcar. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Sí, disculpe, también la había pedido en el punto anterior, pero asumo que hay que hacerlo vía el micrófono. Gracias. Yo quiero argumentar a favor, en primer lugar, porque difiero, digamos, de la interpretación que hace la senadora Bensperger. La palabra sensibilización se utiliza en materia de educación, de capacitación frente a fenómenos como es, en este caso, la violencia de género, pero también frente a otros fenómenos. Por lo tanto, no sería necesario omitir dicha palabra, puesto que precisamente es poder generar los ámbitos de difusión sobre los derechos de las mujeres, la capacitación en estas materias y, por cierto, el ejercicio de la sensibilización sobre estas temáticas. Sobre la última frase del mismo inciso literal, digamos, A, es que precisamente la perspectiva de género está definida en la ley y en la normativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y en ese ámbito lo que se entiende es precisamente la situación cultural de discriminaciones, opresiones e incluso violencias que pueden vivir de forma diferenciada las mujeres y los hombres, y por lo tanto no es algo que sea, entre comillas, interpretable, digamos. Distinto hubiera sido si es que más encima a perspectiva de género se le hubiera puesto más y más apellidos, pero en este caso está resguardado por la ley del Ministerio. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. A ver. No voy a repetir nada, si ya di mi explicación. Simplemente que las votaciones separadas de las 5 y de las 6 debieran votarse juntas, porque es sobre el mismo tema. Le iba a decir lo la mismo. palabra sensibilización. Es la misma idea. Y entiendo que la senadora también respondió de ambos, por así decir. ¿Eh? Ya. Es lo mismo y... Se votará de esta forma. Se abre la votación. En votación. En votación. Gracias, señora senadora. ¿Algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación.
Resultado de la votación: por la afirmativa aprobando la norma como viene propuesta desde las comisiones, 29 votos; por la negativa rechazándola 11, abstenciones 1. Aprobado, por tanto, ambas indicaciones en la forma descrita. Vamos a la siguiente. La siguiente es el artículo 10 del proyecto, que se encuentra en la página 37 del comparado. Votación separada del artículo 10, página 37. Senadora Ensperger. Presidente, es lo mismo que un par de indicaciones anteriores. Esto lo puse para hacer el comentario, el punto político. La voy a retirar. Las atribuciones que aquí se le enseñan o las obligaciones especiales que se entregan al Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, ya están en los artículos 1 a 4 de la Ley 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, es una mala técnica legislativa volver a repetirlas. Pero, haciendo el punto, retiro la indicación. La solicitud de votación separada. ¿La retira? Ya, La retiro. Vamos a la siguiente. Bien. La siguiente, en el inciso primero del artículo 12, la oración: incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entreguen al sistema educativo en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias y cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género. Se encuentra en la página 46 del comparado y es una norma orgánica constitucional. Ofrezco la palabra, senadora Ensperger. Presidente, un poco en el mismo sentido de lo señalado en las indicaciones anteriores. No existe actualmente un consenso sobre todos los aspectos de lo que incorpora la doctrina de la perspectiva de género. Es una doctrina en que hay disparidad de criterios, ¿no es cierto? Depende de la visión que uno tenga, va a tener una definición de lo que es perspectiva de género. Por ejemplo, la Constitución Política de la República, ¿no es cierto?, establece que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia política alguna. Si bien la perspectiva de género es una doctrina legítima, ella admite, vuelvo a decir, diversas interpretaciones según el sesgo o mirada de sus intérpretes. Por lo tanto, ¿cuál de estas interpretaciones se le va a dar a la norma? ¿Cuál se le va a obligar a los profesores a decir que tienen que enseñar con esa visión de perspectiva de género? Eso es, de verdad, desde mi punto de vista, algo extremadamente ideológico y que no hay paridad de criterio. Acá lo que el Estado tiene que hacer, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, garantizar la igualdad, la igualdad y dignidad entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y también asegurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres y proscribir cualquier tipo de violencia que se funde, obviamente, en razones de género. Y es lo mismo también en la Convención de Belén de Parada, ¿no es cierto?, la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones en todos sus niveles no existe, porque ¿qué le va a decir? ¿Por qué usted va a tener que imponer una? Gracias, senadora. Senadora Allende. Presidente, yo creo que es bien importante lo que puede hacer el Ministerio de Educación, porque lamentablemente lo que hoy día presenciamos y lo que nos acompaña como sociedad, entre otras cosas, es la falla que tenemos en la socialización desde muy temprano de nuestros niños y niñas, entre otras cosas para educar de que la violencia se puede prevenir, o sea, educarlos de tal manera que los conflictos no se resuelvan por violencia o que la discriminación hacia las mujeres o la falta de igualdad de derechos a las mujeres no es aceptable. Y eso es justamente lo que busca cualquier política de género o cualquier perspectiva de género. El ámbito educacional lo que tiene que enseñarnos es justamente que lamentablemente vivimos discriminaciones, vivimos violencia, vivimos subrepresentaciones y una serie de características a la cual siempre hemos tenido a la mujer sometida, subsumida o víctima de toda
estas manifestaciones que estoy diciendo, psicológicas, económicas, físicas, laborales, de distinto tipo. Entonces, es muy importante el rol que va a jugar justamente el Ministerio de Educación. Y lo que estamos diciendo en este artículo 12, que es lo importante, es que el Ministerio de Educación va a promover los principios de igualdad de género, la no discriminación, la prevención de la violencia de género, incorporando esta perspectiva en la formación docente. Hemos hablado muchas veces, de que incluso hoy día es un tema que está actual, incluso hoy día nos acompaña en la educación, cómo vemos a veces menor presencia de mujeres en carreras científicas, que es algo que nuestra ministra de Ciencia y en general estamos tratando de revertir, porque desde muy tempranamente un poco ha habido ya culturalmente y desde hace muchos años un modelo en el cual de alguna manera la mujer más bien se la orienta a los temas solidarios, sociales, de salud, de familia y no temas científicos, comillas. Estos son patrones culturales. Es muy importante que seamos capaces de romper ciertos moldes. Gracias, senadora. Senadora Proboste. Sí. Presidente, era para contraargumentar en la posición que ha señalado la senadora Ebensberger y reafirmar, como lo ha dicho la senadora Allende, en que efectivamente el espacio educativo es un espacio privilegiado para romper y terminar con estos mitos sexistas. Y en esto debiéramos estar absolutamente comprometidas, no solo las mujeres, sino que todos quienes queremos construir una sociedad distinta. Y me imagino que muchas veces la propia senadora Ebensberger se debe haber visto enfrentada a los comentarios de qué habiloso es el niño y qué forzada es ella, ¿no? Eso va constituyendo espacios de discriminación y por lo tanto la formación educativa es un espacio muy relevante, la escuela, para ir construyendo o deconstruyendo una sociedad en donde históricamente y a través de los textos educativos se ha ido reafirmando la división sexual del trabajo, por ejemplo, al colocar en una imagen en que el hombre es el proveedor, en que el hombre está en el espacio público y la mujer está en el espacio privado. Y por lo tanto, este artículo es fundamental para ir construyendo a partir de la esperanza el que dejemos atrás la discriminación de género como un problema cultural en donde la escuela tiene y las prácticas pedagógicas y los textos y todo lo que acompaña un espacio privilegiado para romper y terminar con aquello. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Yo entiendo, senadora Ebensberger, igual que el anterior, usted va a pedir o está pidiendo que se voten y la siguiente juntos, porque son el mismo concepto, ¿cierto? Ya, entonces estaríamos de acuerdo todos que hay que votar ambos en forma, porque es el mismo elemento, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. En votación, entonces, es... Se somete a la votación el inciso primero del artículo 12 y la oración final del inciso final del artículo 12. Ambas se votan en conjunto. Gracias. En votación. En votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? No, pero... Calma, calma, calma. Se vota, ¿se entiendo? Ahí está. Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando los incisos señalados en el artículo 12, 23 votos. Por la negativa, rechazándola 19, abstenciones 0. Por no haber alcanzado el quórum, se rechazan ambos artículos, ambas oraciones. Vamos a la siguiente. La siguiente solicitud... Senadora Pascual. Disculpe, presidente, pero para el ejercicio de la historia de la ley, ¿podría decir cuál era el quórum?
que se debía alcanzar. Lo había dicho el secretario, 26 votos. Gracias. Lo había dicho el secretario, lo dice en cada una de las, lo ha dicho en cada una de las relaciones, lo ha dicho en cada una de las votaciones. ¿Por qué es de quórum a todo esto? La siguiente votación separada corresponde a la oración que se encuentra en el inciso tercero del artículo 20 del siguiente tenor: y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes. Ofrezco la palabra. ¿Qué página es? Página 72. Página 72. Tiene la palabra la senadora Ebensperger. Sí, presidenta, aquí a mí me nace una duda porque ese inciso tercero establece una derivación cuando una persona sufre una violencia de género en un colegio. Y este inciso establece que es el colegio el que deriva a esa niña a un establecimiento. Esa derivación, desde mi punto de vista, no la puede hacer el colegio, la tiene que hacer el tribunal, la tiene que hacer, ¿no es cierto?, una autoridad competente o los propios padres. Pero no puede el colegio decidir dónde derivar a una niña que ha sufrido violencia de género. ¿Por qué lo va a decidir el colegio? Debiera ser, vuelvo a decir, o el tribunal quien la va a atender, o la autoridad competente, o al menos los padres. No entregarle esa facultad a los colegios. Esa es mi duda, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Senadora, tienen que apretar ahí. Es que es la única forma. Sí. Senadora Pascual. Gracias. Presidente, a mí me parece que no dar la posibilidad de que en una ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, en este caso, cuando se produzca una situación de violencia de género, poder otorgar la información de qué instituciones son las pertinentes para la denuncia, para poder tener el acompañamiento, para todo lo que puede implicar una situación de violencia es dañino. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tener esa información y poder además fortalecer nuestro sistema educacional, entiendo, porque estamos en... ¿Sí? Sí. Sí, sigue siendo las obligaciones especiales en el ámbito de educación. Sí, el tema de poder proteger con la derivación a instituciones públicas o privadas para que puedan trabajar en los temas de violencia de género me parece sumamente relevante. Por lo tanto, yo también convoco a poder respetar y mantener la norma como se propone y viene votada desde la comisión así. Gracias, senadora. Senadora Allende. Muy breve, porque creo que la senadora... Un segundo. Es que de repente algunos senadores me dicen que hay que apretar el botón para pedir la palabra. Si eso lo que ha hecho es no, senadora Allende, se lo estoy refiriendo a otro parlamentario. Senadora Allende, de los 2 minutos. Muy bien, gracias, porque efectivamente lo había apretado. Sí. Presidente, no, muy breve. Yo creo que efectivamente es muy importante que mantener esta orientación para el Ministerio de Educación, el cual tiene que, en el ámbito de sus competencias, adoptar todas las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en todos sus niveles puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia que afectan a la comunidad educativa, especialmente respecto a niños, niñas y adolescentes. Tienen que disponer de protocolos, tienen que disponer de procedimientos objetivos en sus respectivos reglamentos internos. Esto es esencial, presidente, todos los días. Estamos presenciando, nos estamos enterando, lo estamos viviendo las familias, nos enteramos por los medios de comunicación, violencia que se ejerce sobre las niñas en colegios. Estamos hablando de colegios públicos, privados, en fin, y creo que es extremadamente importante. Y lo que quiero decir, frente a la duda que le asalta a la senadora Lourdes Ebensperger, por su intermedio, yo entiendo que el colegio no decide, sino que no obliga, quiero decir, sino que orienta una derivación, que esto es muy importante sobre la base de lo que recoge justamente la vivencia que se vive en esas aulas. Yo creo que es extremadamente importante. Incluso hoy día los colegios tienen la obligación de denunciar en determinados casos
¿Y cómo no va a ser posible si el colegio incluso tiene que denunciar, que es una obligación, que no pueda orientar la derivación a instituciones competentes para casos de violencia? Creo que está plenamente justificado y deberíamos apoyarlo. Gracias, senadora. Senador Sangüesa. Sí, lo que dice, asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero dice, y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen. Entonces, ahí lo que se está haciendo es mandatando al establecimiento a derivar. Y eso es lo que no compartimos. Todo el resto de establecer los protocolos que se establecen para la denuncia, la investigación, la sanción, todo eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero la derivación a otro establecimiento, sea hospital, CEFAN, eso no corresponde darle la responsabilidad al establecimiento educacional. Esa es la diferencia. Y lo otro, que tengo una consulta al Ejecutivo, que es, en este proyecto aquí se habla de niñas y adolescentes. Me cabe la duda si esto no va a producir un problema cuando sean niños. Si se va a argumentar que no está en esta ley o queda contemplado dentro de otra ley. Esa es la duda que respecto a los niños hombres. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Carvajal. Gracias, presidente. Muy breve, pero creo que estamos confundiendo las cosas. Aquí hay una derivación y no hay solo la potestad que tenga el tutor sobre su pupilo. Esto es básicamente una responsabilidad civil extracontractual, en donde efectivamente los niños que están bajo cuidado, están en un establecimiento educacional, tienen obviamente el derecho, y por supuesto en este caso el tutor o en quien represente o decante, digamos, su representación, la posibilidad de derivar a la institución o a la entidad que él entienda haga, obviamente, para resolver el problema. Por tanto, esto no es una cuestión de criterio, es una obligación legal establecida en el Código Civil y que se llama responsabilidad civil extracontractual. Y que más lo define el código y lo dice como ejemplo, el deber que tiene el tutor respecto a su pupilo en un establecimiento educacional. O sea, eso es. ¿Sí? ¿Ha dicho? Sí. Ahí ya. Senadora Núñez. Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea y por lo tanto haciendo un llamado a votar a favor del informe, es evidente que hoy día tenemos grandes problemas de violencia porque no se derivan, porque nadie se hace cargo, porque se normalizan, porque no hay un protocolo, y no hay una ley que lo establezca y lo resguarde. Entonces me parece pertinente volver a leer al menos ese párrafo. Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolo y mecanismos coordinados de actuación. Entiendo que hasta allí no hay mayor problema. Y luego, respecto a la derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes, a modo de ejemplo, y permítanme la brecha que existe en los ejemplos, pero hoy día un niño se cae en un establecimiento y evidentemente lo derivan. No esperan que se desangre o que termine allí con una fractura. Y luego, tratándose, para terminar, porque cada una pide la palabra y habla cuando corresponde, tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, cuando obviamente las circunstancias del caso así lo meriten y se asegure la protección de la víctima. O sea, está expresamente en nuestro proyecto, en el proyecto, que lo que prima es asegurar la protección de las víctimas y no que quede sin ningún resguardo o atención, ya sea de instituciones públicas o privadas. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Proboste. No, presidente, en la línea de lo que ha señalado la senadora Paulina, porque efectivamente hoy día los establecimientos educacionales tienen protocolos en materia de accidentes escolares. Y nadie cuestionaría que frente a un accidente el establecimiento no actuara con oportunidad en la derivación de un niño o una niña que haya sufrido este accidente. Y por lo tanto, lo que se establece en el texto aprobado es la necesaria disposición de procedimientos que sean objetivos, tal como hoy día existe, por ejemplo, en los planes de seguridad escolar.
en donde estos protocolos son conocidos por las familias y por lo tanto lo que corresponde es especificar claramente cuáles son los procedimientos que se van a adoptar, las responsabilidades que tiene el establecimiento y obviamente una derivación oportuna, que es lo que espera cada familia frente a una situación que se vean afectados sus hijos. Por eso que creo que es importante mantener esta norma que ya se aprobó en la comisión. Eso. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra, cerrado el debate, en votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no emitió su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa aprobando la norma propuesta por la comisión, 29 votos, por la negativa 10, abstenciones 1. Aprobada, por tanto, la norma que se ha pedido votación separada. Vamos a la siguiente. En el inciso sexto del artículo 20 se solicita la votación separada de la oración cuando las circunstancias del caso así lo ameriten. Página 73 del comparado. Estamos con un pequeño discusión. Sí, que estamos viendo las indicaciones suyas, se había que verla, agregarla en algún minuto en esta votación. Sí, que estamos viéndolo. Ya, ok. Senadora Ensperger. Acá lo que estamos pidiendo que en el inciso en el inciso sexto del artículo 20 queremos votar en contra la frase cuando las circunstancias del caso así lo ameriten. El inciso anterior habla, ¿no es cierto?, que las personas que denuncien un hecho de violencia de género deben entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante los casos de violencia de género. Aquí sí es la entrega de información, no la derivación. Y el inciso siguiente dice que tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, solo cuando las circunstancias del caso así lo ameriten. ¿Qué significa cuando las circunstancias del caso así lo ameriten? Esto genera responsabilidad al que deba entregar o no entregar esa información. Entonces, es una frase absolutamente subjetiva de qué puedo entender yo que una circunstancia lo amerita de lo que puede entender otra persona. Eso es, presidente, y vuelvo a decir, la gravedad de esto es que el entregar o no entregar la información en estos casos va a generar responsabilidades a quienes la debieron haber entregado y no la hicieron, o la entregaron y no la debieran haber entregado, porque las circunstancias así lo ameritaban. Solo pido borrar la palabra cuando las circunstancias del caso así lo ameriten, y que quede el resto con el deber de entregar la información, resguardando y asegurando la protección de la víctima. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra en votación. Quienes están por mantener la redacción como venía, voten que sí. Quienes están partidarios de borrar la expresión cuando las circunstancias lo ameritan, como decía la senadora, votan que no. Está todo mal. ¿Ah? Está votando todo mal. Estoy votando políticamente, las mujeres.
¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa, aprobando la norma como viene propuesta por el informe de la comisión. 27 votos, por la negativa, rechazándola 12, abstenciones 1. Aprobada por tanto la norma. Vamos a la siguiente. Siguiente votación corresponde a la solicitud de votación separada del artículo 22, que se encuentra en la página 77 del comparado. Senadora Bensperger, le ofrezco la palabra. Presidente, en el mismo sentido de otras normas anteriores, yo voy a retirar esta indicación. Era para hacer punto que lo aquí establecido es redundante porque ya está establecido en la ley 21.643. Y cuando no se mantienen las mismas redacciones, algunas veces se lleva a confusión. Pero retiro esta solicitud. Hecho el punto, retiro la votación separada. No así la del 23. Hecho el punto, retirada la votación separada. Vamos a la siguiente. Muchas gracias, muchas gracias. Siguiente corresponde a la votación separada del artículo 23, que se encuentra en la página 82. Esta es una norma orgánico constitucional. Artículo 23. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Muy breve. Esta es una norma de rango orgánico constitucional y que deja bajo la tutela del Ministerio de la Mujer a órganos constitucionalmente autónomos. La norma parte hablando de coordinación, pero también establece, ¿no es cierto?, facultades al Ministerio de la Mujer para hacer seguimiento y exigir el cumplimiento de lo acordado. Estos órganos constitucionalmente autónomos que se incluyen y aquí se dejan bajo la tutela del Ministerio de la Mujer, como el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, y también uno podría, ¿no es cierto?, cuestionar el que también se quedan bajo la tutela del Ministerio de la Mujer otros órganos, otros ministerios, que jerárquicamente están por sobre el Ministerio de la Mujer en la orgánica protocolar que existe y de responsabilidad. Eso. Gracias. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Yo argumento por la mantención de este artículo. Lo que se busca con este artículo, en primer lugar, es la articulación interinstitucional antecedente ya establecido en la propia ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a partir del Comité de Ministros y Ministras por la Igualdad. Esto no es un rol de jefatura, es un rol de articulador y solo le da, y el propio artículo lo dice, el papel al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de convocar a las reuniones, de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que de ahí emanen voluntariamente por las instituciones que ahí se generan, y todos los ministros y ministras que les ha tocado estar en un comité interministerial por la igualdad en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, los anteriores también, en el gobierno del presidente Piñera o en este, saben que no se le obliga a nadie generar una normativa, un acuerdo, un compromiso distinto a la naturaleza de sus instituciones, servicios, ministerios o instituciones. Por lo tanto, creo que esto es absolutamente necesario para generar una respuesta más sistemática en relación a la articulación interinstitucional del abordaje de la violencia de género. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Moreira. Presidente, solamente decir de que nosotros hemos demostrado, como centro derecha moderna, hemos demostrado nuestro compromiso con las mujeres y con este proyecto de ley que la mayoría de sus artículos las hemos votado a favor. Pero con respecto a este último, yo quisiera conocer de parte del Ejecutivo, presidente, porque tengo un par de dudas. ¿Habría un informe de la Corte Suprema que indicaría, quiero que me digan si eso es así o no, que indicaría sobre que el Congreso debiera tomar atención sobre este artículo? Pero yo no sé si en ese informe está de acuerdo o no la Corte Suprema, porque muchas veces hemos visto en los informes que expresa una determinada voluntad, o a favor o en contra. En este caso, ¿cómo lo interpreta el Gobierno? Sí.
Tiene, Senado, ministra. Sí, tiene preferencia la ministra, así que tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Respecto a la Comisión de Articulación Interinstitucional de el abordaje de la violencia, en primer lugar, esto es una respuesta a el informe de la Auditoría Coordinada respecto a la respuesta estatal en la violencia de género de la Contraloría General de la República, que constató una gran descoordinación en la provisión de servicios. No incluye en absoluto las decisiones judiciales ni la autonomía del Ministerio Público u otros órganos constitucionalmente autónomos para poder dirigir ni el rumbo de las investigaciones ni, por supuesto, de sus decisiones, sino lo que tiene que ver con la atención y coordinación oportuna en casos que suelen ser muy complejos y que actualmente existe hace 10 años como coordinación y cuyo convenio firmó el año pasado el Ministerio Público bajo la nueva gestión del fiscal Ángel Valencia en el circuito intersectorial de femicidio. Es decir, aquí estamos estabilizando una comisión que ya existe para poder responder a una recomendación de la Contraloría respecto a la dispersión de los servicios y la falta de coordinación que redunda en una falta de acceso a la justicia para las mujeres. Gracias, ministra. Senadora Núñez. Gracias, presidente. Sí, yo quería decir que aquí, a propósito de lo que puedan pensar algunos, ¿cierto? No se está creando más estados, se está coordinando lo que ya existe y que funciona de manera dispersa, diversa, desordenada y descoordinada. Y a propósito de lo que se consultaba recién, quiero poner de ejemplo el Ministerio Público, porque dentro de esta comisión estarían coordinándose para abordar los temas de violencia de género, no solamente el Poder Judicial, sino que ministerios como Interior, Hacienda, Educación, Salud, Desarrollo Social y Familia, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, evidentemente, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Esos son los órganos que se van a coordinar. Y en el caso del Ministerio Público, que asistió en varias oportunidades a la Comisión de Mujer de nuestro Senado, no solamente hubo, como bien decía la ministra por su intermedio, presidente, valoración a esta coordinación, sino que plantearon incluso que está bueno ya que formalicemos esto que está funcionando dependiendo de quién esté de turno en esa institución. Así que llamo a que votemos a favor, presidente. Gracias, senadora. A ver, pido la unanimidad para prorrogar la sesión hasta el... ¿No hay unanimidad? No hay unanimidad, tengo que cerrar la sesión. Pero es que esto requerimos unanimidad, estoy solicitando unanimidad. Es que me dijeron... No, sí, ya. No, yo no estoy obligado a decir quién está planteando, es todo su derecho, pero se va a prorrogar por una hora, pero no sean... No anden tanto ojo, digamos. O sea, yo tengo que respetar a las personas que plantean un punto de vista y eso es lo que he hecho, pero esa persona dio la unanimidad. Así que, se prorroga por una hora. Porque la ministra no quiere que prorrogue, parece. En votación. Oiga, más fuerza no. Senadora Allende. Brevemente, muy brevemente, porque la verdad es que no entiendo los argumentos, porque no hay ningún ministerio que va a ordenar a otro. Obviamente aquí estamos hablando de una coordinación. Si hay algo que nos caracteriza como Estado, la dispersión, el fraccionamiento, las repeticiones, los dobleces. No tenemos efectivamente de repente una buena coordinación para lograr un objetivo esencial como puede ser esa protección, erradicación, en fin, sanción de la violencia hacia la mujer. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es coordinar este enorme listado que leyó la senadora Núñez, que no voy a repetir,
repetir, pero todos ustedes tienen en su escritorio, en la página 83, que va desde el Poder Judicial, Ministerio Público, que por cierto estuvo muy de acuerdo, a las policías, pasando por otros ministerios como Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de una coordinación esencial si queremos ser efectivos en una protección integral contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Nada más, presidente. Gracias, senadora. En votación, tomo en votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando la norma del artículo 23, 29 votos. Por la negativa, rechazando la 9, abstenciones 0. Aprobada la norma como venía de la comisión. ¿Ah? Ya se entiende que hay una intención de voto a favor. No influye en todo caso, senador. A ver, le pido a la... Sí, por eso le pido a tecnología que vaya a ver, por favor, el pupitre del senador Osandón, porque efectivamente pasó delante con el senador Moreira. Entonces quiero que lo revisen. A ver, pero que... Sí, no, pero tiene razón. Sí, igual que hay que revisar si el sistema no... Hay un problema, hay que revisarlo. Pero hay problemas, ¿no? No, no hay problema. Ya, entiendo en todo caso que no sé si la intención o vamos a revisarlo después en el computador, en todo caso es votación a favor, se entiende que hay una intención de voto. Ya, lo vamos a revisar en el computador, digamos, para estos efectos. Como no influye igual podemos seguir, digamos, pero vamos a... Porque si influyera tendríamos que parar la sesión, digamos, pero... Como no influye, vamos a revisarlo. Entonces se considerará, si está incluido, se vota a favor, si no, la intención de voto. ¿Qué? Lo que nunca se puede hacer, senador, es alterar el reglamento. Y eso es la garantía que todos tenemos de que el tema funcione para todos de la misma manera. Vamos entonces con la indicación de la senadora Ensper. Indicaciones. Eso es lo que dije. Indicaciones. La primera presentada es al artículo 6 para reemplazar en las letras A y B las expresiones toda acción u omisión por toda conducta en las letras A y B del artículo 6 que se encuentra en la página 10 del comparado. Ofrezco la palabra a la senadora Ensperger. Senadora Ensperger. La estaban desconcentrando. Disculpe. Para que explique la... Simplemente lo que queremos acá es cambiar. Esta indicación pretende cambiar las expresiones en la letra A y B del artículo 6. La expresión toda acción o omisión por toda conducta, que creemos que jurídicamente es lo que corresponde en forma más adecuada y que haría de la misma manera en que se define en la letra C violencia sexual como toda conducta que vulnere, perturbe o amenaza, etcétera. Entonces, eso es simplemente cambiar en la letra A y B la palabra acción o omisión por conducta. Ofrezco la palabra. ¿Está clara la intención por lo menos del... Perdón, senadora Pascual? Presidente, en el caso de estos literales están en absoluta concordancia con las definiciones de Belén do Pará y conducta no es lo mismo que acción y omisión y por lo tanto desde esa perspectiva yo abogo y conmino a mis colegas también a que pudiéramos votarlo a favor para la mantención de la norma como viene. O sea, en el fondo usted plantea votar en contra de la indicación. Como digo, exacto, que se mantenga que quede finalmente tal cual como salió de la comisión. Ok, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en votación. Entonces aquí
Perdón, senador Insulza, disculpe. Al principio parecía que esto no tenía ninguna importancia, pero la acción, la conducta es una acción, creo yo, no es una omisión. Es más claro cómo está. Toda acción u omisión me parece más claro que lo que propone la indicación. Efectivamente. Que quede claro, los que están a favor de la indicación, que es el cambio de la expresión que plantea el senador Ansperger, votan que sí. Esto es como al revés de la otra. Entonces, quienes están en contra de esta innovación votan que no. Para que quede claro. En votación. Ahora vota que sí. He votado así toda la noche. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Que quede claro porque me doy cuenta que puede haber todavía alguna confusión. Quienes están por hacer el cambio, incorporar, votan que sí. Lo digo al contrario, votan que no. ¿Ok? Ya. Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando la indicación propuesta, 7 votos. Por la negativa, rechazándola, 29, abstenciones 3. Rechazado, por tanto, la indicación presentada. Vamos a la siguiente. La siguiente indicación recae en el inciso primero del artículo 8º, que se encuentra en la página 29 del comparado, para reemplazar la expresión las medidas de prevención de la violencia de género por las medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer en razón de su género. Ofrezco la palabra a la senadora Ansperger. Presidente, simplemente ese es el término 29. que se utilizó en toda la ley, con el cual yo tampoco estuve de acuerdo en la comisión. Pero si lo presento como indicaciones para que la ley quede coherente, porque si usted lo mantiene como objetivos de medidas de prevención de la violencia de género, es cualquier violencia de género, no solamente contra la mujer. Y esta ley lo que busca es erradicar, prevenir y castigar la violencia de género, la violencia contra la mujer producto de su género. Si a un hombre se le causa una violencia a razón de su género, ese hombre no está protegido por esta ley. Con esa redacción, objetivo de la medida de prevención de la violencia de género, puede indicar que también está, porque el género es más amplio que cuando tú lo limitas a el término que se utilizó durante toda la tramitación de la ley, también tomada de la Convención Belén de Pará, que era violencia, ya se me olvidó, era medidas de prevención de violencia en contra de la mujer en razón de su género. Eso es todo, presidente. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Quienes estén por acoger lo que plantea la senadora Ansperger, votan a favor. Al contrario, votan. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando la indicación, 14 votos. Por la negativa, rechazando la 24, abstenciones 2. Rechazada, por tanto, la indicación sugerida. Vamos a la siguiente. La siguiente corresponde al inciso primero del artículo 20 para agregar, luego de la expresión especialmente de, la frase niños. Páginas 70 y 71 del comparado. Artículo 20, inciso primero. Después de la expresión especialmente de, agregar la frase niños. Gracias, senadora Ansperger.
Presidente de la comisión, la ministra de la Mujer, presente acá, cuando hablábamos de violencia en los establecimientos escolares o violencia en general que afectaba a las niñas, aceptó, ¿no es cierto?, agregar en otros artículos a los niños también, para que no quedaran desprotegidos. Y en este artículo no está esa expresión. Por eso la presenté como indicación para que en toda la ley, como incluimos la palabra niños, en este artículo no había quedado, se incluyera. Gracias, presidente. Si le parece, por lo que entiendo que es como una cosa de sentido de redacción común, si le parece, costó pero salió, senadora. Aprobado. Bien, la cuarta y última indicación presentada al inciso cuarto del artículo 20, para agregar, luego de la expresión a las mujeres, la frase niños, niñas y adolescentes. Artículo 20, inciso cuarto. Senadora Ensperger. En el mismo sentido que el anterior, siempre utilizamos todas esas descripciones. Cuando hacía mujer, hablábamos también de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, que a continuación de la palabra mujer también se incluyeran esos términos. Ok. Si le parece, senadora Allende. Si no me equivoco, sería bueno consultarle a la ministra, a lo mejor no estoy quedando, pero yo me acuerdo que está puesto casi al inicio que decíamos cada vez que refiramos a la mujer estamos incorporando niños, niñas y adolescentes. Entonces no es necesario repetirla en cada uno de los incisos, porque desde el inicio se dijo que cuando hablábamos de mujer estábamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Estaban incluidos, a pesar de que distinguimos lo que son los niños de los adolescentes de las mujeres, menor de 14, 18 y mayor de 18. Sin embargo, dijimos expresamente, no me acuerdo en cuál de los artículos, pero al inicio, tal vez la ministra me pueda ayudar, en que decíamos que cuando estábamos mencionando, para no estar cada vez poniendo niños, niñas, adolescentes, que quedan incluidos. Quisiera que me aclarara la ministra si todo es lo cierto. Aclarar a la ministra y después la senadora. Ministra. Gracias, presidente, y por su intermedio, ante la consulta de las senadoras, efectivamente fue un acuerdo que tomó la comisión, que yo solo puedo refrendar que así fue, y que efectivamente acá estamos hablando de la protección de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de la violencia de género, en el sentido de que hemos hablado de cómo dañan a la cuidadora o madre. Por lo tanto, es pertinente que se incorpore la denominación común de niñas, niños y adolescentes, según fue el acuerdo de la comisión. Gracias, senadora. Senadora Ensperger. Muy breve, presidente, para aclararle a la senadora Allende. Efectivamente, la comisión, el acuerdo que tomamos es que cada vez que se hiciera eso, se iba a agregar niños, niñas y adolescentes. Pero eso no es que haya quedado en un artículo, fue el acuerdo de la comisión y aquí se nos pasó. Senador, senador insulsa, así que yo tengo que respetar todas las peticiones. Yo creo que en las leyes no se economizan términos dándose por entendido que cuando se habla de una cosa se está hablando de cuatro. La ley tiene que decir niños, niñas y adolescentes, o en alguna parte tiene que decir que cuando se habla de niños se entiende que es niños, niñas y adolescentes. Entonces la verdad es que yo no veo razón para omitir esa expresión. Yo estoy de acuerdo con la indicación. Está bien, estamos de acuerdo. A ver, ¿les parecería entonces aprobar la indicación? Por lo que entiendo de... Sí, entiendo. Aprobada. Vamos a las votaciones unánimes. Bien. Las enmiendas unánimes que están contenidas son de las cuales se requieren también normas orgánicas constitucionales, particularmente la de los artículos 9, letra A, artículos 29, 34, 35, 36, 39, inciso final, artículo 40, inciso tercero, 41, 44, inciso primero, 45, 46, 47, 48, 49, 50, incisos primero, segundo y tercero. Todas estas disposiciones se contienen en el artículo primero del proyecto, así como los números 10, 14 y 15 del artículo cuarto y el artículo quinto, con excepción de la letra B en su número 5.
Estas normas que se han indicado requieren para su aprobación 26 votos favorables y corresponden a aquellas que se encuentran dentro de las enmiendas unánimes que efectuaron las comisiones. Ok, queda claro entonces, son las enmiendas unánimes, que hay que votarlas al ser de quórum, hay que votarla en forma especial. En votación. Y también el artículo 8º, que es de quórum calificado. En votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Por la afirmativa, aprobando las enmiendas unánimes, 35 votos. Por la negativa, 0. Abstenciones, 4. Aprobado, por tanto, las modificaciones unánimes que venían de la comisión. Las unánimes. Ahora quedan las de mayoría. La conjunto mayoría, entiendo que no hay... Sí, en conjunto mayoría. En conjunto. Hay una breve relación de cuáles son, vamos a votarlas juntos, pero... No, es que esto es igual que un congreso. No. No las voy a hacer de a una, pero las voy a individualizar para que no haya ninguna discusión posterior. Bien, las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en las Comisiones Unidas, en el artículo primero, el artículo 5º, el artículo 6, el artículo 8, el artículo 10, el artículo 11, el artículo 12, que es norma orgánica constitucional, el artículo 13, el artículo 14, el artículo 15, párrafo segundo nuevo, que es incorporación del epígrafe, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el párrafo tercero nuevo, el artículo 23, que es norma orgánica constitucional, el artículo 24 nuevo, que es norma orgánica constitucional, el artículo 25 nuevo, el 26 nuevo, el artículo 27 nuevo, el artículo 28 nuevo, la eliminación del epígrafe, el epígrafe del título quinto, el título tercero nuevo, el párrafo primero nuevo, el artículo 30 nuevo, el artículo 31, norma orgánica constitucional, artículo 32, artículo 33, su inciso final es norma orgánica constitucional, párrafo segundo, sustitución de epígrafe, artículo 38, norma orgánica constitucional, artículo 40, incisos primero y segundo, son normas orgánicas constitucionales, párrafo tercero, el artículo 42, la eliminación del artículo 38, el artículo 44, el artículo 51, que es norma orgánica constitucional. En el artículo cuarto, el número 1, el número 4, el número 5, el número 9, en el artículo quinto, la letra B del número 5, que es norma orgánica constitucional, en el artículo sexto, el número 2, en el artículo séptimo nuevo, el artículo séptimo nuevo y el artículo décimo nuevo. En el artículo décimo nuevo, el numeral 1. Esas son todas las normas que se aprobaron por mayorías. Que quede claro, están en relación, hay de quórum, por eso también quería explicarlo, y están todas ya definidas y se votan en forma conjunta, como habíamos acordado al inicio de la sesión. En votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación. Respecto de las normas aprobadas por mayoría, por aprobar estas normas por mayoría, 36 votos a favor, 3 en contra, abstenciones 1. Aprobada, por tanto, las modificaciones planteadas, las enmiendas de mayoría aprobadas por el Senado. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.